Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 18. La prédica de hoy se titula Una victoria trágica. Una victoria trágica. Bueno, entonces oremos para que el Señor nos hable, ¿verdad? Gracias, Señor, te damos de nuevo esta tarde y oramos por tu ayuda. Clamamos, Señor, por tu gracia. Pero también clamamos, Señor, para que nos ayudes a cumplir con tu voluntad contenida en este pasaje. Que lo que tú hables hoy, Señor, nosotros estemos dispuestos a cumplirlo, dispuestos a corregir, dispuestos, Señor, a conformarnos a tu soberana voluntad en tu palabra. Que tu sabiduría sea sobre cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Después de 26 misiones victoriosas, todo estaba listo para la misión número 27. Y aunque el lanzamiento de esta misión fue retrasado en 13 ocasiones, llegó un punto en que ya todo estaba listo. Toda la expectativa que genera este tipo de eventos, no solo a nivel local, sino a nivel más allá, a nivel nacional, a nivel internacional. Una nueva victoria estaba por consumarse. Llevaban 26. El 16 de enero del 2003 se procedió al despegue de esta misión, el cual fue todo un éxito. Esta nave estuvo, ¿verdad?, en el espacio durante 15 días. Y en ese sentido fue una victoria más porque cumplieron el objetivo por el cual fueron lanzados en esta ocasión. Así que todo estaba listo para el regreso una vez terminado el trabajo, pero nadie esperaba que esta nueva victoria se convertiría en tragedia. Durante la revisión de rutina de la nave previo al despegue, se encontró un desperfecto. Un pequeño pedazo de foam se había desprendido y había golpeado el tanque externo de la nave. Y bueno, como había pasado en otras ocasiones, ¿verdad?, lo repararon y se acabó. No hubo ningún riesgo de seguridad en opinión de los que se encargan de estos asuntos antes de despegar. De tal manera que lo repararon y fue así como la nave despegó. Pero en el viaje de regreso, al momento de reingresar a la atmósfera terrestre, el 1 de febrero del 2003, a las 8:45 horas, se empezaron a detectar problemas en el ala izquierda de la nave, las cuales fueron el inicio de esta victoria convertida en tragedia. Y en cuestión de minutos, a las 08:53 horas, la nave se desintegró. Los 7 tripulantes murieron, desaparecieron, de la nada se fueron. Y esta fue una victoria porque fue un éxito, ¿verdad?, la misión, pero convertida en tragedia en su regreso. Esta es la tragedia del transbordador espacial Columbia. Sin duda fue un acontecimiento muy doloroso, no solo para la NASA, no solo para el gobierno, sino para cada una de las familias. Había ahí tripulantes jóvenes. Desaparecieron. Y es una tragedia sumamente dolorosa, y aún más cuando se piensa en la posibilidad de que tal vez se pudo haber evitado. Entonces tal vez el exceso de confianza, tal vez la soberbia de los técnicos, tal vez la arrogancia, tal vez el desdén. Ya ha pasado otras veces, no pasa nada. Pero el hecho es que fue todo una tragedia. Bueno, algo similar sucede en el capítulo que hoy tenemos, en el segundo libro de Samuel. Pero la naturaleza del evento obviamente no es una naturaleza de tipo espacial.
Sí es especial, pero no es espacial, sino es una batalla militar, la naturaleza del evento. Una gran victoria militar es eclipsada totalmente por el dolor de una tragedia familiar. Entonces, vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 18, y a través del capítulo vamos a ver en 4 escenas cómo una gran victoria militar se convierte en tragedia familiar, en una victoria trágica. Veamos el versículo 1, 4 escenas. La primera escena es el preludio, de esta victoria trágica. La segunda escena es la consumación. La tercera escena son las noticias. Y la cuarta escena es el efecto que produce esta victoria trágica. Vayamos al versículo 1 del capítulo 18, segundo libro de Samuel. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Ahora, ¿cuál es el contexto del inicio del capítulo 18? Sigamos avanzando. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai, geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú te des ayuda, que tú nos des ayuda desde la ciudad. Y entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Ahora, habrá que entender aquí que hay un preludio, que hay antecedentes, que han pasado ciertas cosas antes de llegar a este punto de esta batalla militar. Esta batalla militar y este capítulo está centrado en dos personajes principalmente, en Absalón, primeramente, y en David. Y a través de él nos narra la historia, a través de estos dos personajes. Por ejemplo, el capítulo 3, hemos visto que el nombre de Absalón es predominante prácticamente en 6 capítulos de Segunda de Samuel, desde el capítulo 13 hasta ahora el capítulo 18. Recordemos que en el capítulo 13 se describe la venganza de Absalón contra Amnón, ambos hijos de David, por el pecado que este último cometió en contra de su hermana Tamar. ¿Recuerdan? Segunda de Samuel 13:37 dice: mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. David lloraba por su hijo todos los días. Cometió el crimen y salió huyendo allá con sus familiares en Gesur. Segunda de Samuel 13:38 dice: así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Ese detalle es importante. Estuvo 3 años en Gesur. De ahí era su familia de parte de su esposa, de Gesur. Capítulo 14, Absalón regresa a Jerusalén. Una vez que David había pasado el duelo, el dolor por la causa de la pérdida de su hijo Amnón, bueno, pidió que su hijo Absalón regresara a Jerusalén. El capítulo 14, 28 dice: estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén una vez que regresó. Y no vio el rostro del rey. Y ese es otro detalle importante. 3 años en Gesur, sin ver a su padre. 2 años en Jerusalén, sin ver a su padre. Después vino pues Joab, 14:33, al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, y el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón.
Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Algo empieza a suceder en el corazón de Absalón. Tiene 5 años sin ver a su padre. Y el momento que le toca ver a su padre, ¿qué hace el padre? Pues como que exuda indiferencia el asunto. O sea, no trata bien el asunto. Ya hemos aprendido que David no trata bien con el pecado de sus hijos. No ha confrontado a sus hijos. Capítulo 16 es la huida de David de Jerusalén y la llegada de Absalón. Entonces, recuerden que el capítulo 16 empieza a hablar de la rebelión de Absalón. Y David tiene que salir para cuidar su vida y la de los suyos. Y recuerden que dejó ahí 10 concubinas para que se encargaran de su casa. Bueno, en esta situación del corazón de Absalón se va formando algo que llamamos una raíz de amargura. Ahí estaba. Claro, su propio pecado, su deseo de poder, su deseo de fama, su deseo de venganza, ¿verdad? Le nublan la razón. Y además sus seguidores pues lo alaban, lo exalzan, ¿verdad? Como ya vimos en hace poquito más de 2 semanas. Entonces, Absalón está creciendo en su corazón la rebelión. El capítulo 17, bueno, recuerden que el capítulo 16 se metió públicamente con las concubinas de su padre. Y eso fue terrible. Y eso deja ver aún más el corazón amargo de Absalón. Capítulo 17, viene la preparación para la guerra que se vio hace un poquito más de 2 semanas. Recuerden que se habló del consejo de Aitofel versus el consejo de Usai. ¿Y cuál fue el consejo que prevaleció? El de Usai. ¿Verdad? Entonces, hasta aquí vamos al capítulo 17. Dice el versículo 17, 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Aitofel. ¿Por qué? ¿Porque Usai era bien trucha? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. O sea, Aitofel tenía razón en haber aconsejado de la manera como aconsejó a David para vencerlo. Porque aquí dice en el versículo, frustrara el consejo acertado de Aitofel. Y entonces, ¿qué consejo siguió Absalón? El consejo de Husai. ¿Para qué? Dice el versículo 14, 17, 14, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Había Jehová declarado juicio en contra de la rebelión de Absalón. Y ese juicio, cuando Dios declara juicio contra la rebelión, nadie se escapa. Y bueno, uno se pone a pensar en Absalón, bueno, ¿qué quizá Absalón no sabía con quién se metía? ¿Acaso no sabía quién era su padre? ¿Un guerrero hecho y consumado? ¿Acaso no sabía que duró perseguido años por Saúl y salió victorioso? ¿Acaso no sabía que Dios estaba detrás de David? Son preguntas. Pero pudo más lo que se fue formando en su corazón. Amargura en su corazón, deseo de venganza, deseo de poder, que le nubló completamente la razón. Y echó a andar sus emociones y sus emociones empezaron a guiar su accionar. Entonces, hermanos, una lección que aprendemos de aquí es que nos tenemos que cuidar de las emociones. ¿Verdad? Sino que tenemos que seguir, ¿qué? El consejo de Dios. Guiarnos por la palabra de Dios. Las emociones son bonitas, son buenas, son saludables, pero a veces pueden ser destructivas, autodestructivas. Entonces, ese es el contexto. Cuando llegamos aquí al capítulo 18, no quedaba otra manera de resolver el asunto más que ir a la guerra, porque este hijo obstinado Absalón estaba dispuesto a todo, juntó su ejército, miles y miles y miles de soldados. Se creyó fuerte en su propia
fuerza. Estaba listo. ¿Qué hizo David? No quedó otra. Tendría que ir a la guerra en contra de su hijo. Y bueno, así entramos al capítulo 18. David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y David organizó su ejército. David era un guerrero consumado, era un estratega militar. Tenía militares de alto rango, como estos tres, ¿verdad? Que sabían lo que es pelear y ganar batallas. Y entonces, ¿qué hace David? Divide a su ejército en tres. Los militares de David le piden: David, no vayas tú. No vayas porque Absalón te quiere a ti. Y así no mate a nadie, te va a querer matar a ti. Aunque le cueste la vida de todo el ejército de Absalón. Entonces, quédate aquí y mejor ayúdanos aquí. ¿Qué hace David? Clamar ante el Señor. Ayúdanos. Entonces vean lo que se está fraguando aquí. Vean lo que podemos aprender aquí, ¿verdad? Todo esto que comentamos es el preludio de la tragedia. O sea, no es algo que se le ocurrió en ese momento a Absalón. Es algo que en su corazón fue formando, ¿verdad? Hay raíz de amargura en su corazón. Y entonces, hermanos, si usted tiene una raíz de amargura, tiene que tratar con ella. Una raíz de amargura. Porque tarde que temprano va a brotar si no trata con ella. Y no va a ser en sus propias fuerzas. Tiene que tratar con ello. Bueno, eso es lo que llevó a Absalón a afrontar al ejército de este experimentado guerrero. Y no solo era guerrero, era el rey. Y no solo era el rey, era el ungido de Jehová. Y entonces, ¿contra quién se está enfrentando Absalón? Contra Jehová. Pero no alcanza a percibir por lo que hay en su corazón. No le da su razonamiento para entender eso. Que se está enfrentando contra Jehová a final de cuentas. ¿Cuántas veces había librado Jehová a David? Y esta no iba a ser la excepción. Y entonces, eso es lo que vemos por el lado de Absalón, ¿verdad? La narrativa y los antecedentes nos dejan ver algo del corazón de Absalón. O sea, ir más a fondo. No solamente la actitud externa, sino de dónde viene, de dónde deriva esa actitud externa, que a final de cuentas es del corazón. Engañoso y perverso que tenemos. Ahora, por el lado de David, hemos visto también por el lado de David, y a David lo podemos ver desde varios ángulos, y uno de esos ángulos es la paternidad. Lo podemos ver como rey, ¿verdad? Lo podemos ver como juzgador, dice la palabra que era un juez justo, ¿verdad? Lo podemos ver reinando en su reino, lo podemos ver como el ungido de Jehová, lo podemos ver, ¿verdad? Como la simiente de donde derivará al final el Rey de Reyes. Y no olvidemos que David estaba bajo un pacto perpetuo con Jehová. Entonces, ¿cómo se imaginaba Absalón que ese pacto perpetuo él podía acabar con él? Nunca jamás. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con David como padre? Entonces también podemos aprender de las fallas de David como padre, en ese aspecto de la paternidad de David. Hemos aprendido a lo largo de 2 de Samuel. Primero su falla de él, ¿verdad? Su pecado con Betsabé. Y por medio de ese pecado viene juicio, no solo para él, sino para toda la familia, porque Jehová le dijo: por cuanto has pecado, por cuanto has adulterado, por cuanto has matado. ¿Sí? Entonces el daño empezó a manifestarse y ahora tocaba con Absalón. Entendió él entonces que no quedaba de otra más que ir a la guerra con su hijo. Él es en parte responsable de la situación como padre. Y digo en parte porque Absalón también es responsable. Pero
¿Qué es lo que sucede? David luego se va a seguir lamentando de esta situación. Entonces, hay responsabilidad por el lado de Absalón y hay responsabilidad por el lado de David. Y su principal responsabilidad fue o debió haber sido confrontar el pecado de sus hijos. Cosa que, como ya hemos aprendido, no fue lo suficientemente, digamos, enfático, si es que lo intentó. ¿Sí? Entonces, todo está listo, el escenario está preparado para la batalla. Solo una cosa pide David: cuídenme a Absalón, no toquen a Absalón. Entonces, deja ver ahí algo del corazón de David. Alguien ve a David en esto como su debilidad, porque es un hijo rebelde, es un hijo que se ha rebelado, no solo contra David, se ha rebelado contra Jehová. ¿Sí? Pero esto, hermanos, deja ver también el corazón de padre de David, a pesar de todas sus fallas. Cuídenme a Absalón. Me voy a quedar aquí, voy a estar orando por ustedes, voy a estar clamando al Señor, pero no toquen a Absalón. Entonces, no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad como padres, ¿verdad? Y a veces como padres contribuimos también a que nuestros hijos, ¿qué sucede? Como dice Efesios 6:2-4, exasperamos a nuestros hijos, ¿verdad? Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice Efesios 2-4, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero al hijo le dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hijos, honra a tu padre y a tu madre. Y no hay ninguna condición en la palabra para no honrar a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien, es el primer mandamiento con promesa, dice Efesios 6:2-3. Entonces vean, hay una relación entre padres e hijos y hay responsabilidad para los dos, ¿cierto? Es lo mismo que debe haber hecho David. Hay una responsabilidad para Absalón y hay una responsabilidad para David. El principio no cambia. Si te rebelas contra tus padres, estás rebelando contra Jehová. Y es lo que a veces los jóvenes no entienden. ¿Por qué? Porque los padres son la autoridad delegada de Dios en la familia, principalmente el padre. El padre es el responsable primario. Y si no hay un padre, es la madre, que son realidades, ¿verdad? Hay familias separadas. Entonces, ¿es padre o es madre? ¿Verdad? Pero ese padre separado también va a dar cuentas ante el Señor. O sea, nadie nos escapamos del juicio de Dios. ¿Sí? Y entonces es el mandato para padres e hijos. Nadie nos escapamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? ¿Qué debe haber hecho David? Tratar con el corazón de su hijo. Era un gran guerrero. El Nuevo Testamento lo exalta porque hay que exaltarlo por lo que hizo, ¿verdad? Pero vemos también, por otro lado, en la humanidad quiero decir, en su vida ordinaria como padre, vemos también sus fallas, ¿verdad? Y es de lo que nos debemos cuidar. Y una cosa que hay que aprender de aquí es que todo es importante como padres, sobre todo como papás. Todo es importante, el trabajo, ¿verdad? El entretenimiento, que luego es domingo de fútbol, está bien. Todo. Pero no hay cosa más importante, y eso uno lo aprende a veces a golpes, tratar con el corazón de nuestras esposas o esposos, sea el caso, y nuestros hijos. Eso es lo que debe cobrar prioridad en nuestras vidas como creyentes. Todo lo demás es válido, pero ¿cuáles son nuestras prioridades?
¿Sí? Todo lo que hizo David era válido. Pero ¿cuál era su prioridad? Sí, el reino, cuidar, gobernar, pero había una prioridad, que eran sus hijos. Y esa lección la debemos aprender nosotros. Y entonces, al descuidar esto, David empieza como a pavimentar en parte, ¿verdad? Contribuye, abona a la rebelión de su hijo. ¿Sí? El hijo es responsable, pero David lo abona. Y viene el problema ya y lo tiene encima el problemón. O sea, ¿cómo es posible que voy a ir a una guerra y mi enemigo principal es mi propio hijo? Pues papá, mamá, bienvenido a la realidad. Porque eso sucede en la realidad. El problema es ir atrás y ver por qué sucedió esto. ¿Sí? Entonces es donde entra la sabiduría. Es donde ocupamos ser sabios para esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Insisto con esto. Usted le entrega un celular a su hijo. Pequeño. Defina pequeño. A lo mejor primaria, a lo mejor secundaria. Ya en prepa ya lo saben todo, como comentamos el viernes, ¿verdad? Entran a la prepa y ya lo saben todo. Entonces, cualquier similitud es solo coincidencia, ¿verdad? Pero entrega un celular a su hijo pequeño, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Y qué mensaje le está mandando? ¿Qué va a ver su hijo ahí? ¿Qué va a ver su hijo varón sobre todo ahí en el celular? Si usted no lo supervisa. ¿Qué va a ver? Lo que no debe ver. Entonces, ¿qué va a hacer ya cuando tenga el problemón? ¿Y ahora qué hago? Y ahora desde bebés, porque es lo que yo veo, desde bebés, la niñera es un iPad. Y piensa en esto, ¿cómo va a ser para quitárselo después? Sin que su hijo se revele. Va a batallar. Entonces, le está abonando al asunto. No tengo nada en contra de esto, pero hay que ser sabios, ¿verdad? Y si le va a entregar eso, tiene que hablar con él y anticiparse a los problemas. Es que mi niño no. Los niños pueden ver pornografía desde los 8 o 9 años en un celular. No, pero mi hijo no. No pasa en las escuelas, ¿verdad? Que le dan a los papás, que tu hijo hizo esto. No, mi hijo no puede ser posible. Mi hijo es el mejor niño del mundo. Y lo has de conocer, ¿verdad? Son realidades. Lo comento porque son realidades. ¿Qué pasa con las niñas con su celular? Al menos lo que yo veo, a donde vaya. ¿Qué hacen las hijas? Se peinan, se maquillan, se pintan bien bonito. Y ahí están, tómese y tómese fotos. Y luego la foto, ¿para qué se la toman? Para subirla a un lugar, ¿verdad? ¿Y qué quieren leer? Ay, qué bonita, ay, qué preciosa, ay, qué bonita sobrinita. Mira, bueno, está bien, están bonitas, está bien. Pero ¿qué estamos alimentando? El hedonismo, cuando menos. ¿Qué estamos alimentando? Buscar la aprobación de otros. Y parecen cosas banales. Y algún padre aquí puede decir, ay, qué exagerado. Es que como comentamos el viernes, nada es neutral. Todo opera en contra o a favor de la palabra de Dios. Y así puede tener otros ejemplos. Entonces, cuando venga el problema, ¿qué hace? Puede llegar al punto de hacer lo que David necesitó hacer, enfrentar a su enemigo más acérrimo, su propio hijo. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Sabiduría. Y así en cada área, en cada aspecto, tiene que pensar, tiene que, antes de actuar, y tiene que adquirir sabiduría para evitar precisamente sacar o generar en nuestros hijos un corazón, ¿verdad?, de ira. Ahora, ¿es fácil? No lo es. No lo es. No tenemos la ayuda del Señor.
Nuestra responsabilidad es intentar, es estorbar, es oponernos. Ya lo demás va a depender del Señor. Bueno, ¿y qué que yo hice todo eso? Bueno, déjeselo al Señor. Y aún mi hijo está así, déjeselo al Señor. Que no hay paternidad perfecta, no la hay, eso no existe. ¿Sí? Va a fallar, hijos, vamos a fallar como padres. Padres, vamos a fallar. Pero ahí tenemos al Señor. Entonces es, como dice el dicho, mejor prevenir que lamentar. Es como les comento a los jóvenes el viernes, es empezar en Proverbios para prevenir y no llegar a Salmos directamente para lamentar. ¿Verdad? Ahí está la sabiduría en Proverbios para prevenir. ¿Sí? Bueno, pues que el Señor nos ayude como padres, ¿verdad? Entonces, no abonemos, no pavimentemos el camino de la rebelión en nuestros hijos. Busquemos sabiduría para eso. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Sí? Bien, la segunda escena es la consumación. Ve el versículo 6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Bueno, algo interesante es que David, el bosque de Efraín está cruzando el río. Es como si cruzara el río Colorado y pasa de San Luis a Mexicali. Es cruzar el Jordán, ¿verdad? Del oeste hacia el este, que se llama Transjordania. Ahí está el bosque, es una zona boscosa, obviamente llena de árboles, y entonces David fue muy astuto. Por varias razones corrió hacia ese lugar cuando salió de Jerusalén. Y una de ellas es esa posición estratégica para librar una batalla, porque era una zona boscosa. Estaba un ejército con una experiencia militar bastante buena. El ejército de Absalón nombró a un general que no tenía experiencia en la batalla. Entonces, todos esos detalles juegan en la narrativa, ¿verdad? Dios está guiando a David. Y entonces, en el bosque de Efraín se escenifica la batalla. ¿Y qué sucede en la batalla? Versículo 6. Y allí, el 7, perdón, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres en el bosque. 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y vean lo que dice aquí. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. ¿Quién está obrando ahí? El Señor. Entonces, David estratégicamente escoge el lugar para la batalla, que tiene experiencia, sabe y tiene la sabiduría de Dios para esto. Atrae a Absalón con todo su ejército, cruza el río Jordán Absalón y se enfrenta en el bosque en una batalla que no duró ni 3 rounds. Y entonces toda esa soberbia y arrogancia con la cual Absalón iba a enfrentar a su padre seguro de la victoria, en un momento acabó. La batalla se extendió por todo Israel y la victoria fue para el ejército de David. Versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas. Recuerden que el mulo era el transporte de los príncipes y de los reyes en esa época. Entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Y esto también tiene cierto simbolismo, ¿verdad? Que el mulo lo deja.
si significa algo soberano, ir sobre un mulo, ¿verdad? Transporte de un rey, de un príncipe, lo deja abandonado. Ahí colgado en la rama de un árbol, es lo que quiere decir, ¿verdad? Recuerden que cuando vimos Segunda de Samuel, ahí en Primera de Crónicas viene y describe a Absalón como un tipo hermoso, de cabellera larga, el más hermoso de todos. No había ninguno en Israel como él. ¿Sí? Entonces también esa apariencia lo hace atractivo a sus seguidores, ¿verdad? Una cosa grandota, cabellera larga, nomás, imagínense. Este hombre valeroso, pero rebelde. Y entonces a veces hay cierta disputa entre si el cabello largo que él tenía fue el que se enredó o estaba colgado en el cuello ahí trenzado en el bosque. Al final de cuentas, sea una cosa o sea otra, el asunto es que quedó ahí colgado en lo que el pueblo estaba huyendo, ¿verdad? Israel, porque murieron 20,000 y era un pánico ahí contra el ejército de David. Y este hombre termina en su vida colgado de un madero. Y eso todavía vivía Absalón ahí colgado, ¿verdad? Seguimos la narrativa en el 11. En el 10, y viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y ahí está Absalón colgado. No se puede bajar. Yo creo que quedó enredado entre las ramas para no poderse bajar. Ahí quedó enredado. Igual contribuyó la cabellera larga que tenía, tal vez, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Joab? Versículo 11, respondió al hombre que le daba la nueva. Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego ahí echándolo a tierra. O sea, lo hubieras bajado y lo hubieras matado. ¿Por qué no lo hiciste? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. 10 ciclos de plata equivalía en esa época más o menos a un año de salario. Y un talabarte es una especie de cinto con un cruce aquí, ¿verdad? Bonito, hermoso, que significaba cierta honra para un soldado. O sea, iba a ser condecorado, pues. Yo te hubiera condecorado, te hubiera dado dinero, ¿por qué no lo hiciste? Bueno, vean la razón. El 12. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 ciclos de plata, vean la convicción de este hombre, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. El corazón de este hombre. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. O sea, no iban a ir contra las órdenes del rey. Estos hombres eran militares, disciplinados, pero también sensatos. Oye, si el rey te ordenó que no lo tocaras, ¿por qué lo iba a tocar yo? ¿Verdad? Interesante. ¿Y luego qué pasó? Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida. Pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. O sea, el rey se iba a enterar, ese era también su temor. Yo lo hubiera matado, el rey se entera que yo fui y entonces así me hubiera ido. ¿Verdad? Pero es la última razón, no la primera. ¿Cómo responde Absalón? Versículo 14. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, lo clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, o sea, todavía estaba colgado. 3 dardos clavados en el corazón. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Bueno, esta es la triste muerte de este hijo rebelde, Absalón, sujeto al juicio de Dios por su rebelión. Joab remata y asegura la muerte de Absalón.
Y esto de alguna manera tiene cierto simbolismo porque recuerda un tanto Deuteronomio 21:23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, ¿verdad? Que luego lo aplica a el mismo versículo, lo cita Pablo en Gálatas 3:13, ¿verdad? Explicando quién recibe el castigo por nuestros pecados, fue Cristo. El juicio de Dios entonces se ha ejecutado en manos del principal general del David, que es Joab, desobedeciendo, sí, las órdenes del rey. Él no debió haberlo matado, pero lo mató. Porque también sabía que Absalón era un peligro latente. Sabía que si dejaba vivo a Absalón, los problemas iban a seguir sucediendo. Tal vez es lo que pensaba Absalón. Y por eso, aún desobedeciendo al rey, mató a su hijo. Y una cosa interesante también es que David nunca reprende a Joab por la muerte de su hijo. Joab es su mano derecha. Pues confiaba en Joab. Porque más adelante vamos a ver cómo levanta a David Joab. Joab está en lo suyo, como un militar, está en lo suyo, está centrado, disciplinado, viendo la escena, viendo el panorama, no solo de la batalla, sino de todo el reino. Tal vez por eso David lo perdonó, tal vez. No lo dice el texto, pero tal vez. Versículo 16 al 18, la sepultura de Absalón. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Y esta trompeta es el shofar. Y este shofar se utilizaba, entre otras cosas, pues para dirigir las campañas militares. Era la manera que del WhatsApp de esa época, ¿verdad? Tocaba trompeta y, hey, retirada, mandaba otro mensaje y a seguir en la batalla. Entonces tenían sus claves, pero era la principal manera de comunicarse cuando se iba a una batalla a través de esta trompeta. Versículo 17, tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y aquí también la manera como lo sepultan tiene cierto simbolismo, ¿verdad? Porque dice Deuteronomio 21:20, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Entonces, ¿cuál era el castigo para un hijo rebelde? Muerte por apedreamiento. Entonces, eso no nada más, ¿cómo puedo expresarlo? Habla de la seriedad con la cual Dios toma la actitud de un hijo rebelde. ¿Verdad? Y vean el castigo que merecía. Claro, ahora estamos en el nuevo pacto, aplica de otra manera. No se asusten, hijos rebeldes. ¿Sí? Pero habla de la seriedad con que el Señor toma este asunto. Y si alguna vez fuimos hijos rebeldes, no hay que pedirle perdón al Señor. ¿Verdad? Que eso es lo serio. Pero en Cristo hay perdón. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? La rebelión contra el Señor no quedará impune. Tarde que temprano será juzgada. Dios usa sus instrumentos, ¿verdad? Para ejecutar la pena por la rebelión. Si eres creyente y estás en pecado, rebelándote contra la palabra de Dios, entonces tienes que ir al Señor y clamar por perdón.
Si no eres creyente, estás igual sujeto a la ira de Dios por tu rebelión en contra de Dios. Entonces tienes que ir a clamar a Dios: Señor, quítame este corazón rebelde, dame fe y arrepentimiento. Cristo ya pagó. Rescátame. Haz efectivo ese rescate en mi vida. Derrama tu misericordia sobre mí, porque la rebelión no quedará impune de ninguna manera. ¿Absalón tuvo oportunidad de arrepentirse? Seguramente que sí. Pero su corazón obstinado lo hizo seguir adelante y eso endureció su corazón, de tal manera que llega un punto en que el corazón endurecido ya no recibe la palabra de Dios, dice Hebreos. Y entonces no queda más que el juicio. Por eso afirma Hebreos: ahora que estás escuchando la palabra, atiéndela. No sea que sea demasiado tarde. Atiéndela. No te engañes a ti mismo. Número 3, la tercera escena, las noticias de la tragedia. Ahora imagínense estos familiares del Columbia, felices, gozosos, orgullosos de cada uno de los tripulantes, ¿verdad? Contentos. Se bajó el estrés porque el despegue fue todo un éxito. Recuerden que el Challenger también le pasó algo similar, nomás que iba saliendo por algo que nunca quisieron admitir. Pero este no, ya llevaba 26 misiones, ¿verdad? Y el gozo de la familia. Ya regresan, ya vienen, más gozo todavía porque ya pasó el estrés de que estén ahí 15 días arriba. Y de repente, ¡pum! Tal vez lo vieron en vivo. Y eso es terrible. Y entonces, aquí en nuestra batalla militar, David estaba esperando las buenas nuevas. Versículo 19. Versículo 18. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. O sea, Absalón quería ser famoso y se erigió un monumento. Absalón tuvo 3 hijos y una hija. Se asume por el contexto que en esa época, en ese tiempo murieron, ya estaban muertos. Él quería preservar su memoria, pero en ese orgullo, en esa arrogancia, fue enterrado de la manera más indigna, y eso es también irónico. ¿Sí? Bien, versículo 19. Entonces, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas. Joab sabía lo que decía. Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y este es el asunto. Había sido una gran victoria militar. La rebelión se había sofocado. La mano de Jehová estaba detrás del ejército de David, con estos 3 experimentados generales, y el líder de la rebelión había sido revelado y todos salieron huyendo. Claro que había buenas nuevas que llevar, ¿verdad? Una victoria militar. Pero Joab sabe, entiende la situación, entiende que a pesar de la victoria, hay algo todavía más desagradable para el rey. Pero los mensajeros estaban ansiosos por llevar la buena nueva. Versículo, nos quedamos 21. Entonces, Ahimaas,
quiere llevar las buenas nuevas. Versículo 20, respondió Joab, hoy no llevarás. Versículo 21, y Joab dijo a un etíope, ve tú, di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas dijo, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú? Si no recibirás premio por las nuevas. Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Entonces, dos mensajeros. La costumbre era que cuando un mensajero era avistado a lo lejos y solo uno, las noticias iban a ser buenas. ¿Sí? Ese es el mensaje. ¿Por qué dos mensajeros? No se sabe bien a bien, pero querían llevar las buenas nuevas al rey David de la victoria militar. Ellos como que no tenían todavía en su cabecita el impacto que iba a generar todo el acontecimiento, y querían ser los primeros en llevar la noticia de la victoria. Versículo 24, y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría, ¿verdad? Ya a lo lejos, está arriba en la torre, como vigía, el atalaya, ¡ey! Ahí viene uno. Una nueva. ¿Sí? El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas. O sea, la manera como corre, creo que es Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces David estaba esperando las buenas nuevas. Pero algo, ¿verdad?, había en su corazón de David. Es como aquel que espera buenas noticias, pero en el fondo como que, ay, ¿hasta qué punto esto es bueno? Versículo 29, entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, llega el rey, se postra, dice paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey, la victoria militar. Y el rey dijo, el joven Absalón, ¿está bien? Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí, tu siervo, mas no sé qué era. Pues ahora sí que, pues yo no sé. Y Absalón, rey, yo no sé. No me enteré qué era todo ese alboroto. Claro que estaba mintiendo. No se atrevió, ¿verdad? Toda esa emoción de dar las buenas nuevas, pensó que no le iban a preguntar por Absalón. Cuando sabían que lo último que les dijo David fue, cuídenme Absalón. Y el rey le dijo, pasa y ponte allí, versículo 20. Él pasó y se quedó de pie. A ver, bueno, okay, vamos a ver que llegue el otro. Aquí párate atrásito. A ver cómo te va. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Bueno, ¿qué estaba haciendo David? A la expectativa, esperando las buenas nuevas, esperando al mensajero. Llegó el primero y su corazón seguramente se acelera más. Porque no solo esperaba noticias de la batalla,
sino que la escena deja entrever que más bien esperaba las noticias de su hijo Absalón. ¿Qué pasó con Absalón? ¿Verdad? La victoria entonces se convierte en tragedia. O para decirlo de otra manera, fue una trágica victoria. La tragedia de la pérdida de su hijo fue lo que permeó todo el corazón de David. Estaba ansioso por saber las buenas nuevas de su hijo. Y eso sucede en la vida real. ¿Verdad? Hace poco, el hijo de una persona tuvo un accidente. Y parece ser que el accidente fue fuerte. Lo internaron en el hospital y el padre seguramente deseaba, ¿verdad?, esperar noticias buenas. Ya llegó al hospital, ya tiene oportunidad de salir adelante. ¿Y qué fue lo que escuchó? Que su hijo estaba mal, sumamente mal. Y el Señor afuera del hospital en la puerta gritaba, clamaba, si hubiera hecho algo más. Si lo hubiera detenido. Si lo hubiera tomado a la fuerza y metido a la casa para que no se hubiera ido. Tal vez no estuviera aquí parado, pasando y recibiendo las peores noticias que un padre puede recibir. No hubiera pasado esto, estas noticias trágicas. Pero son una realidad, así como fue en la vida de David una realidad, en nosotros también puede ser una realidad. No deseamos escuchar malas noticias, queremos buenas noticias, pero las malas noticias para nuestra vida son una realidad, como lo fue para este padre, sufriendo por la vida de su hijo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar preparados y anclados firmemente en aquel que es el único capaz, que nos da la fuerza de sostenernos cuando esas noticias lleguen a nuestra vida. Ahora, no tiene que ser un accidente, hay noticias malas de otra naturaleza, ¿verdad? Que impactan nuestra vida, que impactan nuestro corazón. El asunto es cómo vamos a lidiar con ellas, de dónde nos vamos a tomar cuando lleguen. Cuarta escena, el efecto de esta victoria trágica. Versículo 28. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey y lo bendijo. Bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo de nuevo, ¿y el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Jehová al siervo del rey y a mí a tu siervo, mas no sé qué era. Entonces, lo pone atrás. Luego viene el etíope en el 31 y dijo, recibe nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. De todos. Entonces el rey dijo al etíope, el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Es una escena dramática.
¿Cómo responde un padre ante la muerte de su hijo, una madre? Es una noticia devastadora. Y ese fue el efecto que causó en el corazón de David. Lo devastó completamente. Esta palabra se turbó. Esta palabra es temblar de emoción. Es como un choque emocional agudo. Y estaba temblando ahí por la tristeza de saber que su hijo Absalón había muerto. Ese es un choque emocional. ¿Quién puede resistir una noticia así sin conmoverse? Es muy difícil. Tendrías que tener el corazón muy duro para que emocionalmente no afecte una noticia así. Ahora, no obstante que la rebelión de Absalón, como las fallas de David como padre, él debió haber aceptado el juicio de Dios sobre su hijo, porque se rebeló. Eso es cierto. Entonces leo algunos comentaristas y es que David debió haber aceptado, callado. Vean lo que dice Lamentaciones. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. ¿Verdad? Está ahí, en Lamentaciones, está Jeremías ahí observando así arribita, sobre una colinita ahí, viendo toda la destrucción de Jerusalén. ¿Verdad? Y Jeremías estaba ahí llorando, sufriendo, lamentándose. Entonces escribe Lamentaciones y plasma ahí su corazón de lo que está viendo, la destrucción de la amada ciudad de David. Luego en el versículo 29 dice, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que diere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces es el equilibrio, pues. Entonces David debió haber aceptado, ¿verdad? Calladamente, como lo hizo Joab. Pero la naturaleza de Joab es diferente. Estoy hablando de la reacción, de la actitud. Y aguantar. Es el juicio de Dios por el hijo rebelde. Y está bien y estoy de acuerdo, pero creo que aquí hay algo más. ¿Verdad? Porque está ahí puesto. Está ahí puesta la reacción del corazón de David ante la pérdida de su hijo, aún rebelde y contumaz. ¿Y alguien ve debilidad aquí? Probablemente. Pero no deja, ¿verdad?, de ver, de entrever el corazón y las emociones de David por la pérdida de un hijo. Ahora, Michael A. Milton escribió un libro que se llama Canciones en la Noche. Te lo recomiendo. Nada más está en inglés. Canciones en la noche. Songs in the night. Cómo el Señor transforma nuestro dolor en alabanza. Entonces toma una serie de pasajes, ¿verdad? Y los aborda y aborda el sufrimiento, ¿verdad? Y cómo ese sufrimiento se puede transformar, en agradecimiento y alabanza a Dios. ¿Sí? Uno de los pasajes que toma es precisamente este pasaje de 2 de Samuel 18. Y él ve tres cosas en el grito, en el clamor de David por la muerte de su hijo. Número 1, lo cito. En el grito de David hay un grito de una pérdida avasalladora. ¿Sí? Que el efecto es devastador. Perdió a uno de sus hijos, eso es cierto. Tal vez tengas un corazón que duele por la pérdida de un hijo o una hija por causa de la muerte. No tiene que ser el tipo de pérdida que sufrió David para que clamemos a Dios con dolor. Pues hay que clamar al Señor, así como en Lamentaciones, ¿verdad? Hay que clamar al Señor. Entonces ve ese grito de pérdida, ¿verdad? Con un efecto devastador. Número 2,
En el grito de David hay un grito de lúgubre arrepentimiento. Y esto es interesante. Dice, David llora el grito de un hombre que desea poder volver atrás y cambiar el reloj. Ojalá no hubiera tomado más de una esposa. Que Dios no aprueba la poligamia. Y David, recuerden, tenía varias. Si tan solo se hubiera arrepentido de eso y hubiera tratado de traer paz a su familia. Ojalá no hubiera planeado el asesinato de Urías. Si tan solo hubiera intervenido como padre para lidiar con la horrible situación con Tamar y Amnón y para aquietar el corazón de Absalón, papel como padre. Si tan solo hubiera hecho o lo otro, esto, como este padre que les comenté. Estas son las palabras más tristes. Si tan solo ante una pérdida. Si tan solo hubiera creado a mis hijos en la fe. Si tan solo mi forma de caminar hubiera coincidido con mi forma de hablar, o sea, la conducta que tanto hemos hablado como creyentes. Entonces, tal vez, si tan solo hubiera visto las horribles consecuencias de ese momento de coqueteo, que lleva luego a concebir el pecado, y eso trae consecuencias. Entonces, ese es un grito lúgubre de arrepentimiento. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera hecho aquello. Número 3. En el grito de David hay un grito de anhelo. Sigo citando al autor, hay un grito de anhelo. David hubiera preferido su muerte a la de su hijo. ¿Qué padre no es capaz de declarar eso? Prefiero morir yo que mi hijo. A los hombres les gusta arreglar las cosas. Preferiríamos que cualquier dolor en la vida de nuestros hijos llegara mejor a nosotros. Ese es un grito de anhelo, dice el autor. Creo que incluso este lúgubre grito de David, tenemos una esperanza evangélica. Y termino la cita. ¿Sí? Entonces, es cierto que David es responsable, ¿verdad? Es cierto que Absalón es responsable, ¿sí? Pero también es cierto que hay un padre aquí adolorido, aún con sus defectos, sus fallas, sus errores. La palabra nos deja entrever ese corazón adolorido de David por la pérdida de Absalón, o el corazón adolorido de un padre por la pérdida de un hijo. Y no tiene que ser muerte, puede ser rebelión, puede ser que se aleje de la fe, cualquier circunstancia. ¿Sí? Y a pesar de todo, hay esperanza. O sea, la paternidad de David no es perfecta, ni fue perfecta, falló demasiado. Entonces no juzguemos demasiado severamente a David, porque también nuestra paternidad tiene fallas y a veces muchas. No soy de los que me gustaría juzgar duramente a David, jamás. Pero luego se entrevé así como que algunos son duros con David en ese asunto. Está bien. ¿Sí? Dios está en pacto perpetuo con la casa de David, ¿verdad? No todo está perdido para él. Dios lo ha refinado una vez más en el horno del dolor y el sufrimiento, a un costo muy alto, demasiado alto, diría yo. Él tiene su responsabilidad, ciertamente. Se cae, porque en el capítulo 19 vemos todavía que el efecto devastador va más allá de David propiamente. Y alguien lo tiene que hacer entrar en razón de nuevo. Ese es el capítulo 19.
Pero hay esperanza, no todo está perdido para él, porque está en pacto perpetuo. Y más adelante ve, ¿verdad? Ve uno mayor que Absalón, incluso uno mayor que él, que es el Mesías. Y esa es su esperanza. Entonces, tal vez no hay una pérdida trágica en tu familia como la de David, llorando que no la haya para nadie. Tal vez ni siquiera como la de los tripulantes del Columbia, esa pérdida trágica, esta victoria trágica. Pero puede haber otro tipo de situaciones en tu vida que estén afectando, que te hagan sufrir, que te hagan tener dolor, ¿verdad? Recuerden, entre la redención y la glorificación va a haber dolor y sufrimiento. Como vimos en Filipenses, ¿verdad? Y uno es, no solo Dios nos ha concedido el ser rescatados en Cristo, sino también el padecer por Él. Y claro, implica la predicación del Evangelio y que sufras por predicar a Cristo, claro, pero va más allá por extensión, ¿verdad? Pero también Él nos da la salida. Vean aquí el Salmo 34, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a Jehová, o sea, tener esa visión, ¿verdad? Divina, celestial, del sufrimiento y del dolor, para poder responder bíblicamente descansando en Jehová. ¿Sí? Dice Romanos 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Y eso incluye el consuelo y la esperanza. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el condenará? El que condenará. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. O sea, tenemos un intercesor para interceder por nuestro esposo incrédulo, por nuestra esposa incrédula, por nuestros hijos incrédulos, por cualquier situación que estemos viviendo que traiga o que ha traído dolor y sufrimiento a nuestra vida. Vean esto hermoso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, si usted cree que está en el amor de Cristo, afírmese ahí y vaya a Él y confíe en Él. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. ¿Qué? ¿Quién? Nada. Estamos agarrados en Cristo y Cristo no nos va a soltar. Aún en nuestra aflicción, Él no nos va a soltar. Bien, oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos de nuevo por tu palabra. Orando, Señor, que nos ayudes a ser sabios como padres, que nos ayudes a ser sabios como líderes de nuestro hogar, que nos ayudes, Señor, a ser sabios en todo lo que tiene que ver con este asunto de la paternidad. Oramos por cada uno de nuestros hijos, oramos por aquellos que aún no han creído, oramos por aquellos que se han alejado de la fe, Señor, para que tú obres en sus corazones esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que reconozcan la necesidad que tienen de ti, Señor. En ti descansamos, en tu cuidado soberano descansamos y en tu amor nos afirmamos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.